Buenas noches, Dios les bendiga, le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, aquí en un silbo apacible en, las, en la noche de hoy, miércoles 29 de enero. Miércoles 29 de enero, ya son las 6 de la tarde, 6 de la noche, y quiero antes de darle una noticia, porque quiero hablarle acerca de una noticia que probablemente ustedes no hayan escuchado. Quiero conversar con ustedes, iglesia, y también contigo, querido amigo y amiga, que tal vez escucha una que otra vez, así por encimita, las conversaciones con respecto a la palabra de Dios, a lo que Dios quiere que tú sepas. A veces prendemos las redes sociales para buscar algún refugio o alguna palabra de aliento. Tengo que decirte, querido amigo, que no hay mayor aliento que el que está aquí en la palabra de Dios. Antes de comenzar y de darle esa noticia, en el libro de Mateo, que también se habla en el libro de Lucas y también lo menciona en el Evangelio de Marcos, el Señor Jesús, hablando acerca de su señal de su venida y del tiempo del fin, o de la era final, que es la era cristiana, la era que estamos viviendo hoy día, los discípulos le hicieron una pregunta. Le hicieron la pregunta que decía, voy a leerlo en la Biblia textual: ¿cuándo será esto y cuál es la señal de tu venida y de la consumación del siglo? Lo primero que Jesús le hace y le dice es: mira que nadie os engañe. Mira que nadie os engañe. Y ahí comienza a decir, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Dice, vas a oír guerras y rumores de guerra. No se alarmen. Mirad, no os alarméis, porque así debe acontecer. Pero aún no es el fin. Porque será levantada nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambrunas y terremotos en diferentes lugares. Pero todas estas cosas serán principio de los dolores de parto. Principio de los dolores de parto. Si seguimos más adelante, el Señor, hablando acerca de el reino de los cielos, lo compara con 10 vírgenes. Dice que es semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del novio. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Porque las insensatas, al tomar las lámparas, no tomaron consigo el aceite. Miren el orden. Pero las prudentes tomaron aceite en las vasijas juntamente con sus lámparas. Pero dice más adelante: mas tardando el novio, todas comenzaron a cabecear y se dormían. Pero a la medianoche hubo un clamor: he aquí el novio, salid a su encuentro. Yo lo dije así como menciono al principio, con un silbo apacible, pero la realidad es que esa expresión lo dice en forma de exclamación. Pero a la medianoche hubo un clamor: he aquí el novio, salid a su encuentro. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, pues nuestras lámparas se están apagando. Pero las prudentes respondieron diciendo: id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas, no sea que
de ningún modo alcance para nosotras y vosotras. Pero mientras iban a comprar, llegó el novio y las preparadas entraron con él a la fiesta de bodas y fue cerrada la puerta. Más tarde, las otras vírgenes también llegan diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo: de cierto os digo, no os conozco. Y aquí viene la advertencia de parte del Señor Jesucristo. Velad pues, ya que no sabéis el día ni la hora. Mira, en cierta ocasión el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia en Tesalónica, a los tesalonicenses, le dijo que iba a acontecer un evento. Ese evento que iba a acontecer era la venida del Señor Jesucristo y su reunión con nosotros, o nuestra reunión con Él. Le dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso del 16 o del 15, dice: porque os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que estamos vivos, no los que quedamos hasta la venida del Señor, de ningún modo precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que estamos vivos, los que quedamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras, que es lo que estamos haciendo ahora. Fíjate que más adelante el apóstol Pablo hace un señalamiento bien interesante y bien importante para toda la cristiandad, todo el que es nacido de nuevo. Dice en el verso 9: porque Dios no nos destinó para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de Jesucristo, Señor nuestro, quien murió por nosotros, para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. No nos puso para ira. ¿Qué ira? ¿Cuál ira? Bueno, para eso tendríamos que ir al Apocalipsis y podernos hablar acerca de cuál ira estamos hablando. El asunto es que en la Escritura se menciona de que la ira está sobre los hijos de desobediencia, sobre todos los que desobedecen a la palabra de Dios. De modo que la única manera de evitar caer en la ira de Dios es siendo alcanzado por medio de Jesucristo, y esto es por medio de su sangre, la cual nos limpia de todo pecado. Pero les dije que iba a hablar acerca de una noticia. Antes de decir la noticia, tengo que mencionarle que el apóstol Pablo le hace mención en su segunda carta a los tesalonicenses de que respecto a lo que había mencionado de la venida del Señor Jesucristo y la reunión de nosotros con Él, pues que no iba a acontecer en ese momento como pensaban muchos, sino que tenía que acontecer algo. Dice en la segunda carta de Tesalonicenses, con respecto a la manifestación de un personaje, dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos,
que no se muevan fácilmente de vuestro modo de pensar, ni ser perturbados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por epístola o por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que es llamado Dios, o es objeto de culto, de adoración, hasta el punto de sentarse en el santuario de Dios, en el templo de Dios, proclamándose que es Dios. Mencioné que hay una esperanza de que el Señor no nos ha puesto para ira, sino para salvación por medio de Jesucristo. También mencioné de que los que viven no van a preceder a los que murieron en Cristo, sino que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con los que murieron en Cristo en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo lo que estoy hablando aquí? Mire, las redes sociales, en la internet, puedes buscar un sinnúmero de noticias referentes o concernientes a lo que ocurre o está aconteciendo en el día a día. Hay unas páginas como por ejemplo una página que la da cierto gobierno con respecto a los sismos, los temblores o los terremotos que ocurren en diferentes partes del mundo. Si tú lo pones a una categoría, te va a dar los que son de esa categoría en adelante en el día. Por ejemplo, si lo pones en 4.0 grados escala Richter, pues te van a dar todos los temblores o sismos de 4.0 en adelante. Para que tengan una idea, ellos registran al menos 100 por día de 4.0 en adelante. 100 por día. La Biblia en las profecías de los profetas del Antiguo Testamento menciona de que en los postreros tiempos la tierra temblará como borracho. Pero ya que no queremos escuchar la Escritura o lo que dice las advertencias de la Escritura, vayamos entonces a la noticia, porque quiero comentarle acerca de una noticia que probablemente la hayan escuchado en algún momento dado, ¿no? Puede que no la hayan escuchado y yo se las voy a mencionar. Para esto tengo que dar un poquito de historia, bien breve. En el 1947 se crea lo que se llama hoy día el Boletín de Científicos Atómicos. Este boletín o este grupo está compuesto por físicos de todo el mundo. Ellos crearon un reloj, le llaman el reloj del juicio final. En inglés es el Doomsday Clock. ¿Esto para qué? Para determinar la vulnerabilidad del planeta Tierra. En ese momento, ellos pusieron ese reloj a 7 minutos antes, escuche bien, antes de la medianoche. Estoy hablando de físicos y científicos, no estoy hablando de religiosos, ni de teólogos, ni escatólogos. Estoy hablando de científicos. Pusieron el reloj del juicio final a 7 minutos de la medianoche. ¿Qué más hubo ese año? Pues mira, hubo casi un centenar de eventos, pero entre ellos ocurrió que por medio de una votación en el cual
Gran Bretaña, siendo el líder, optó o aprobó la división entre Israel y Palestina. Eso fue el 29 de noviembre del 1947. Y Gran Bretaña fue el que votó a favor de esa división. Esto llevó a que en el año 1948, específicamente en mayo 14, fue proclamado el Estado de Israel bajo el mandato del primer ministro y presidente David Ben-Gurión. 77 años más tarde, o sea, el año pasado, este grupo del Boletín de Científicos Atómicos colocó la manecilla de ese reloj a tan solo 90 segundos, simbolizando el punto más cercano al desastre en la historia del reloj. Esto lo que nos indica es que según este conteo regresivo, el tiempo se va reduciendo a 11 segundos por año. Cabe mencionar que hicieron en este año 2025, específicamente el día de ayer, hicieron un reajuste nuevamente, poniendo el reloj del juicio final, el Doomsday Clock, lo pusieron a 89 segundos, el conteo regresivo, simbolizando aún más el punto más cercano al desastre catastrófico que tiene la historia del reloj sobre la Tierra. Esto es para que puedan ver la vulnerabilidad que está teniendo el planeta Tierra por medio de la destrucción que está viendo cada vez más a causa de la misma humanidad. Yo no sé si estas personas leyeron la Biblia, pero me da la impresión de que sí, porque es interesante ver que ellos pusieron el nombre del reloj del juicio final, Doomsday Clock. ¿Para qué? Para determinar cuál es el tiempo antes de la medianoche. La medianoche. ¿No te suena a lo que Jesús habló acerca de las 10 vírgenes cuando a la medianoche se oyó el clamor? He aquí viene el novio, salid al encuentro. La iglesia tiene una esperanza que el resto de la humanidad no tiene. Y cuando hablo de la iglesia me refiero a la iglesia de Jesucristo, la que fue lavada por la sangre de Jesucristo. ¿Quién es esa? Todo aquel que se arrepintió de corazón, como dice en Hechos 17, versos 30 y 31, cuando dice que el Señor, que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto estableció un día en que juzgará al mundo con justicia, porque acontecerá que Él determinó un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Ese se llama Jesucristo. Y querido amigo, si eso no ha ocurrido en tu vida, si no ha ocurrido un arrepentimiento hoy, en esta noche, es el momento oportuno, preciso y precioso para que tú vengas en arrepentimiento al Señor. Pablo le habla a los romanos, a la carta a la iglesia en Roma, y le dice que está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón está la palabra.
Y esta es la palabra de fe que predicamos. Mira lo que dice el apóstol Pablo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. De modo que cuando tú vienes en arrepentimiento, el Espíritu Santo te convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué? Porque ya está determinado que viene un juicio para la humanidad. Y de justicia porque no hay manera en que tú puedas ser justificado, sino es por medio de la sangre de Jesucristo. Porque para eso fue que Él murió y resucitó al tercer día. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, si eso no ha ocurrido en tu vida, te invito a que hoy sea el momento. En este momento, si lo quieres hacer, lo puedes hacer. Simplemente preséntate delante del Señor, porque ya Él conoce tu corazón, sabe si tú estás arrepentido de corazón o simplemente lo estás diciendo como un cliché. Porque Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Así que, si eso ocurrió en tu corazón, simplemente en el lugar donde esté, Padre, perdóname por haber vivido a espaldas de tu palabra, desobedeciendo a tu palabra, viviendo en pecado. Te pido que me perdone y que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, tu unigénito Hijo, me limpie de todo pecado. No tienes que decirlo de esa manera, como salga en tu corazón, porque eres entre tú y Dios. Y que confieses a Jesucristo como tu Señor. Que ahí mismo en ese momento, Padre, confieso a Jesucristo como mi Señor. Lo creo en mi corazón. Creo que Él fue levantado de entre los muertos y que está a tu diestra. Y busca una iglesia. Pídele al Señor que te dirija a la iglesia, a la congregación donde Él quiere que tú seas partícipe, para que comiences a crecer espiritualmente, a crecer en la palabra de Dios, no conforme a hombre, sino conforme al Espíritu Santo. Te invito para que lo hagas. Iglesia, los tiempos están extremadamente peligrosos. Guerras y rumores de guerra constantemente, más que nunca. Nación contra nación, reinos contra reinos, hambrunas, pestilencias, pestes, enfermedades, cada vez más y más, terremotos en diferentes lugares. Eso no hay ni que esconderlo. Nada de lo que he mencionado se puede esconder, porque es lo que se ve día a día. De modo que te toca a ti y a mí seguir predicándole a la gente, haciéndole ver de que ya está cerca a las puertas. Porque ¿sabe qué? El Señor Jesús comparó su venida como los días de Noé, como los días de Lot, que estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento. En otras palabras, estaban viviendo una vida normal, regular, como todos los días. Unos yendo a trabajar, otros quedándose en la casa, los muchachos estudiando, las amas de casa recogiendo, preparando, haciendo los quehaceres del hogar.
los caballeros y muchas mujeres también trabajando, saliendo de sus turnos, yendo a hacer las compras, una vida normal, comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento. Hasta el día en que Dios cerró la puerta del arca que estaba Noé y su familia dentro, y el diluvio cayó y nadie se salvó excepto 8 personas en el arca que Dios le mandó a Noé preparar. La ciencia quiso desacreditar esa historia que está relatada en el Génesis. Sin embargo, la historia misma se encargó de dar a conocer de que fue verdadero. No porque encontrasen un arca, sino porque los residuos de los subsuelos, tanto en América del Norte como en Europa, como en el Asia, como en el África, aún en Oceanía, en Australia, encontraron esas mismas capas de subsuelo con fósiles que no parecía que era que el agua, que los peces cayeron allí por obra y gracia, sino que fósiles de animales, de peces que se supone que estén en el fondo del mar y estaban en esos subsuelos en montaña. Así que la historia se encargó. Pero el apóstol Pedro dice que esta vez no va a ser destruido esta tierra por agua, sino que va a ser destruida por fuego. Y por eso es que hacemos hincapié de todo esto, porque el Señor no quiere que nadie perezca. Él no retarda su promesa. Para Él un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y créeme, querido amigo y querida amiga, ya han pasado 2 días de Dios, porque al tercer día, lo mismo que hizo con Moisés cuando le dijo, prepara el pueblo este día y al día siguiente, porque al tercer día me manifestaré ante los ojos del pueblo. Ya han pasado 2 días de Dios. Estamos llegando al tercer día, bien cerca. ¿Cuán cerca? Pues mira, el Boletín de Científicos Atómicos dice que estamos a 89 segundos de la medianoche. ¿Para qué? Para el juicio final. No lo digo yo, lo dice ese Boletín de Científicos Atómicos. ¿Qué te resta? Creerle. ¿Creerle a quién? Creerle a Dios, creerle a su palabra. No vaya a ser que te tome como sorpresa, como lazo, y entonces después quieras lamentarte pidiendo misericordia a Dios cuando eso ocurra. No va a haber misericordia para nadie. Hoy es el día. Y si eso va a ocurrir en cualquier momento, no ahora precisamente, tiene que acontecer ciertas cosas, como por ejemplo que la iglesia sea levantada, como por ejemplo también que tiene que manifestarse ese inicuo llamado el anticristo, el cual se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, creyéndose Dios. Y que va a venir una apostasía de parte de la iglesia también, porque van a haber muchos que apostatarán de la fe. Y son muchos los que están apostatando de la fe. Así que todavía faltan todos esos acontecimientos, pero hay algo que puede acontecer en cualquier momento. Y se llama la muerte, la cual no escatima ni raza, sexo, estatus social, ni edad. No escatima nada. Simplemente te cae, te toma y caes de esta existencia hacia la vida eterna o hacia la muerte eterna, dependiendo de que hayas entregado tu vida, tu corazón al Señor y viviendo la vida conforme a tu palabra. Si escuchaste hoy su voz, querido amigo y querida iglesia, no endurezcan sus corazones. Hagan lo propio antes que se le haga tarde, porque el reloj
está a 89 segundos antes de la medianoche. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que tengan una excelente noche, mañana o tarde cuando puedan ver este video. Pero que sobre todas las cosas, a ti, iglesia, el Señor Jesucristo añada gracia sobre gracia a sus vidas. Y a ti, querido amigo, que la misericordia de Dios te alcance en esta hora, porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciará a Dios. Acuérdate de eso. Que Dios les bendiga. Amén.